En el caso de que yo analizara las viviendas, puedo ver en este cuadro que le he pedido a Stata que me dé un reporte de una de las preguntas para ver cuántos datos es lo que me está proporcionando INEGI. En este caso me estaba proporcionando 126,863 datos, o digamos son viviendas en este caso, de las cuales representan un total de los 34 millones, ¿no? Aquí yo le digo, bueno, dame todos los datos nuevamente, pero considérame los mismos, porque sí tengo al final de cuentas 15,467, que en realidad representan 6,096,597 viviendas. Es decir, este es el valor ya proyectado a niveles poblacionales y estos son los valores muestrales. Entonces, es a través de este factor, que en este caso INEGI le llama FAC, es un factor de expansión, que puedo lograr tener esa representatividad poblacional. Entonces, de todas las preguntas que yo pueda tener en la base de datos, yo puedo representarlos a nivel poblacionales utilizando este factor de expansión. Entonces, eso es lo interesante, porque realmente la mayoría de los datos que se proporcionan en INEGI, que tiene que ver con microdatos, siempre tenemos esta capacidad de poder ampliarlos a nivel poblacional. Sí, generalmente la ENOE, que es una fuente muy importante, pues está proyectada con niveles de CONAPO, que es la principal fuente sobre la principal institución que hace análisis sobre población en México, y sobre ella se basa para hacer las proyecciones de poblaciones en México, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no estoy analizando el archivo de viviendas, abro el archivo demográfico y, por ejemplo, lo que me interesa saber es cómo está a nivel de personas, ya no de viviendas, la distribución poblacional en México. En total me dice que tengo 128, al menos en 2019, recuerden, en 2019 reportaba en NOE 128,030,877 personas, ¿sí? Y esta es la distribución entre hombres y mujeres y un grupo de población que no reportó su sexo, ¿no? Entonces, realmente, les decía yo, aunque el número de datos que yo pueda tener, que en este caso a nivel de personas es alrededor de los 400,000 datos que se levantan en México, bueno, esos son los valores que están representando a nivel poblacional, ¿no? Lo mismo, bueno, en este caso, le pido que me proporcione cómo está compuesta la población de acuerdo a la cuestión laboral, ¿sí? Y le digo, bueno, dame en este caso cuál es la población económicamente activa en México y la población no económicamente activa. Esto yo lo puedo desagregar a nivel estatal, ¿sí? Y a nivel de ciudades representativas. No es recomendable, al ser una encuesta, no es recomendable que se desagregue mucho, porque, porque es una muestra. Entonces, cuando uno trabaja la ENOE a nivel municipal, vamos a pensar en Tampico, vamos a ver que solamente aplicaron 400 o 500 encuestas en la ciudad, y la ciudad de Tampico está considerada toda la zona metropolitana, que oscila alrededor del 1,000,000 de personas. Entonces, esas 500 encuestas representan a ese millón. Entonces, a nivel municipal no es tan representativa y por eso no se sugiere desagregarla tanto. Lo que se recomienda es hacer uso de la ENOE de una forma agregada principalmente. Si se desagrega, se tendrá que ser, híjole, muy, muy específico en cuanto al resultado que se podría obtener, ¿no? Eh, entonces, lo recomendable es siempre trabajarla a nivel más agregado, es decir, a nivel nacional, ¿no? Y empezar a ver por cuestiones de personas, cuestiones específicas de las personas, ¿no? Aquí lo vemos igual, la distribución de la población, en este caso, cómo está por población ocupada, desocupada, ¿sí? Y podemos ver que 42%, 43% casi aproximadamente es ocupada, ¿sí? Y 1,5% pues es desocupada, ¿no? Que luego Raúl dirá que es muy poca la población no desocupada, ¿no? ¿Qué pasa con la informalidad? Va a decir Raúl, eso está omitido ahí en México, ¿no? Como que se trabaja de una manera muy sesgada. Pero sí es muy baja la tasa de desocupación, que no es tan real, ¿no? Por ejemplo, aquí ya voy a abrir lo que sería la tercera base de datos, que es COE,
Estoy abriendo la base de datos porque de manera independiente puedo obtener información de acuerdo a los cuestionarios. Entonces, aquí voy por la tercera base de datos y en esta voy a utilizar la pregunta 3i. En este Jorge, empleo Jorge, pertenece a algún no sindicato. estamos viendo la presentación. No sé si, o yo a lo No, mejor, yo no la estoy viendo. No sé si el resto de compañeros. a ver, otra vez Eva. No puede ser, ok. Poco. No, Ahorita sí, Ya, ahorita, ya. ahorita sí. aprovecho para pedirte que le des paso a nuestra compañera Rosa que está en acceso. Ah, ok. Perfecto. Entonces, admitir. Ahí está. Y alguien más, ya no hay más. Ok, me dices cuando tenga que admitir a alguien. Entonces les decía yo, qué pena que no pudieran verlo. Pero les decía yo que en este caso estoy abriendo la tercera base de datos, que es COE, y en esta, la pregunta 3i, dice, ¿en este empleo pertenece a algún sindicato? Y estas son las posibles respuestas. Esto lo saqué yo del cuestionario, ¿sí? Para poder ver lo que se está preguntando, y aquí sería la base de datos. Entonces yo les digo, estoy abriendo base de datos separadas, ¿no? Y en cada una voy a encontrar diferente información. En la sociodemográfica vimos por cómo se distribuía por sexo, y puedo ver cuántos son población económicamente activa, cuántos son ocupados, cuántos son desocupados. En esta tercera base de datos, por ejemplo, mi interés puede ser sobre el tema laboral en cuanto a los sindicatos. Sí, y veo que 86%, 86.5% no pertenece a algún sindicato, ¿sí? De un total de 37 millones. ¿No? Entonces, aquí yo ya puedo empezar a revisar todas las cuestiones laborales, ¿sí? En COE. Alguna otra información que yo pudiese pedir es, en su empleo cuenta con un contrato por escrito, y encuentro que solamente 53.1% sí cuenta contrato escrito y no 45.7, ¿no? Aquí tenemos el 9 que no sabe, ¿verdad? O sea, muestra tras un valor pues relativamente bajo, pero es importante, ¿no? Pero bueno, esto sería lo laboral, pero no puedo yo en este momento saber cuántas mujeres no cuentan con contrato escrito. ¿Por qué? Porque el tema de distribución de la población por sexo está en la base de datos sociodemográficas, y la cuestión de los contratos escritos está en COE. Entonces, es aquí donde empieza el interés para poder unir esas bases de datos y poder hacer un análisis mucho más específico, tomando las características sociodemográficas de las personas y las características laborales. Yo aquí estoy hablando, por ejemplo, de sexo, pero a lo mejor me interesa saber qué pasa con los jóvenes, ¿no? En cuanto a los contratos escritos. Entonces, forzosamente, para poder hacer un análisis con esas características, yo tendría que hacer esa unión de las bases de datos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos que se convierte en uno de los temas más complejos en el manejo de microdatos. ¿Por qué? Porque primero tengo que conocer esta llave. Es decir, estas variables que aparecen en el tema sociodemográfico, tengo que empatarlas con las variables que aparecen en el archivo de COE. De tal manera que tengo que crear una variable a través de un comando que es concatenar, porque estas variables son códigos. Entonces, lo que tengo que hacer es conjuntar todos esos códigos y tener una sola variable que los concentra todos, tanto en la base de datos sociodemográfica como en la COE. ¿Sí? Y vean ustedes cómo lo hago. Lo hago a través de un comando que se llama egen en Stata. Le pongo el nombre que yo quiera, yo le pongo var unión para poder identificar. Esta la tengo que crear tanto en el archivo sociodemográfico como en el archivo COE, ¿sí? Para yo poderlo. Esto lo pueden trabajar en cualquier programa, ¿sí? En cualquier programa. Nada más hay que ver cómo el comando se maneja para crear esa variable. En Stata sería de esta forma, que yo pueda generar la variable concatenando todas esas variables que me dice INEGI que yo tengo que juntar para hacer que esas dos variables se unan. Entonces, esta sería la forma en la que yo tendría que crear esa variable unión en ambos archivos, tanto en la sociodemográfica como en la COE. ¿Sí? Lo que sigue es después comprobar qué sucedió cuando yo creo la variable unión tanto en el archivo sociodemográfico como en el archivo COE. ¿Sí? En el archivo sociodemográfico voy a observar que tengo 406,000 a través del comando codebook,
406,036 datos, ¿sí? Y me dice, esos son únicos valores, es decir, es cada una de las personas que se encuestaron, ¿sí? Entonces, ya con esa variable que acabo de crear, vean ustedes el número que se creó, es un número muy largo, que contiene todos esos valores al haber unido esas variables. Entonces, estos son las llaves, ¿sí?, de cada persona que se encuestó. Y ahora lo reviso a nivel de COE y no me da 406,036, sino me da 321,402, y son únicos valores. ¿Por qué sucede eso? Porque en sociodemográfico están todas las personas que viven en la vivienda, en los hogares, ¿no? Y que puede ser menores de 12 años. En la COE ya no aparecen esos menores de 12 años, solamente aparecen aquellos de 12 años en adelante, ¿sí? Porque son los que, de acuerdo a México, están en condiciones de laborar, ¿no? Ahora ya cuando lo uno, ¿cómo lo uno? Básicamente utilizando el comando merge, que es un comando para unir uno a uno, porque cada persona ya fue identificada tanto en el archivo sociodemográfico como en COE. Cada persona ya tiene un código. Entonces, lo que voy a hacer es uno a uno unirlos, ¿sí? A través de la variable unión, usando el archivo de sociodemográfico. Para esto yo debía haber tenido el archivo COE abierto y voy a unir el sociodemográfico, o viceversa. Puedo tener el sociodemográfico abierto en el programa y voy a unir COE, ¿no? Cualquiera de las dos formas es correcta. Y vean, me dice, no se relacionaron 84,634 personas, porque seguramente es muy probable que sean los que son menores de 12 años. Solamente se relacionaron los 321,402 de COE, que son los que coinciden en ambas bases de datos. Entonces, sobre ellos voy a contestar la pregunta: ¿cuántas personas que tienen contrato escrito, o cuántas mujeres, perdón, tienen contrato escrito? Pues a través de, eso lo voy a contestar a través del comando tab, tanto de la pregunta de contratos como por sexo. Y encuentro que son un total de 7,873,545 mujeres que tienen contrato escrito. ¿Sí? Lo puedo ver así en valor absoluto o en valor relativo, ¿sí? Y sería la forma de verlo en valor relativo en Stata, ¿no? Para los que manejan Stata, pues sabrán que esto es para ver proporciones, no solamente ver el valor absoluto, sino también en forma relativa. Es decir, aquí yo lo veo que el 40% de las mujeres, entre hombres y mujeres, bueno, 40% de mujeres cuenta con contrato escrito, ¿no? Esta forma de verlo así es a través de forma horizontal, y la que aparece abajo es una forma vertical, es decir, el 55,6% de todas las mujeres tiene contrato escrito, ¿sí? Y el 40% es entre hombres y mujeres, ¿no? El 40% de las mujeres, perdón, el 40% de toda la población son mujeres que tienen contrato escrito. Entonces, son dos formas diferentes de interpretar el mismo dato, ¿no? Bueno, esto básicamente sería lo que yo les pondría como ejemplo de usar microdatos. Es una forma muy, muy específica de trabajar la información y poder tener acceso de manera detallada a un conjunto de información específica que no la vamos a encontrar en ningún libro. Aquí, por ejemplo, yo pude haber ampliado qué pasa con las mujeres jóvenes, emprendedoras, cuál es el nivel de estudio de ese grupo de la población. Entonces, ese nivel de desagregación no lo voy a encontrar en un tabulado de INEGI. Tendría que ir a microdatos para poderlo construir. Y es aquí donde, si yo ya tengo y he construido esas bases de datos, yo ya puedo hacer modelaje, ¿no? Puedo hacer modelos Logi, multinivel, que son muy utilizados aquí. En mi caso, mi experiencia es que yo he trabajado la ENOE con modelos ordinales, logísticos, porque he creado, por ejemplo, niveles de precariedad, ¿sí? Utilizando las prestaciones laborales que aquí se reportan, ¿no? Entonces, esta base de datos es muy buena para poder crear ese tipo de indicadores. Entonces, yo lo recomiendo. Hay muchísimas bases de datos. Las bases de datos de microdatos se utilizan de manera, digamos, uniforme, es decir, generalmente todas tienen un factor de expansión, los archivos están separados, tenemos que encontrar la coincidencia de las bases de datos para poderlas pegar.
y están estructuradas cuando son poblaciones, generalmente vivienda, hogar y personas. Por ejemplo, en el caso del IMSS, es una de microdatos de empleo formal. Esa está estructurada por empresa, ¿sí? Y se le puede analizar, en mi caso, se puede analizar a través de cortes transversales o se puede analizar con serie de tiempo. Eso es también algo que se puede hacer, y solo que trabajar con base de datos como por ejemplo la del IMSS requiere que tenga computadoras muy potentes, porque es muchísima la información. Cada archivo, por ejemplo, en el IMSS, reporta una base de datos mensualmente. Entonces, y cada base de datos tiene alrededor de 4 millones de registros, ¿sí? De empresas, que son los 4 millones de empresas que hay en México formales, que a nivel de trabajadores representan 20 millones aproximadamente. Y entonces, cuando uno junta mes con mes, por ejemplo, yo he juntado desde 2015 hasta 2021, entonces uno va a encontrar que el archivo pesa más de 50 gigas. Entonces, si tu máquina de 250, pues ya se llevó casi el 20% de tu memoria. Son muy pesadas. Exacto, también tarda mucho en procesarlas. Ahí R sería la mejor, un poquito más rápido en procesarlas, porque no utiliza tanto memoria RAM como la utiliza SATA. Entonces, digo, son cuestiones técnicas que hay que saber cuando se manejan microdatos. Bueno, de mi parte es todo. Una disculpa por tanta falla técnica. Creo que ahora en esta segunda parte ya no hubo tanta, Yanni. Pero bueno, ahí si hay alguna duda o a alguien le interesa trabajar microdatos, pues con gusto lo podemos hacer, para poder hacer algunas publicaciones. Es una fuente muy importante para fundamentar los datos en los artículos. Así que estamos abiertos. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por tu exposición. Igual ratificamos a todos las disculpas por esta situación tan imprevista. Estamos, entonces, son las 11 de la mañana. Si les